Hola, buenas noches amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra, programa de actualidad, de debate de actualidad, con un solo tema. Siempre hacemos eso, un monográfico, un tema que consideramos importante, que consideramos que interesa y solemos acertar. En este caso vamos a hablar de las elecciones europeas. Están ahí ya a tiro piedra, nunca se puede decir así, ¿no? Coloquialmente. Pues hacer prospectivas y hacer pues análisis de cómo están las cosas, ¿no? Para hablar de las elecciones europeas, tres invitados, ya son conocidos, que paso a presentarlos de derecha a izquierda. En primer lugar, Ramón Salam, que es empresario. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. Bienvenidos a esta casa. Aquí está. En segundo lugar, Francisco Javier Arrea, que es abogado. ¿Qué tal, Javier? Bien. Buenas noches y saludos a todos. Bienvenido a este templo del saber. Y en tercer y último lugar, te cayó no. Y en tercer y último lugar, Abel Fernández, que es el decano del Colegio de Economistas de Asturias. ¿Qué tal, Abel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí Buenas con noches. nosotros. Y sin más, vamos a dar paso a una encuesta que hemos hecho por la calle para ver qué opina el pueblo soberano y después ya entramos en tema. Hasta ahora. ¿Cómo ve usted las elecciones europeas o cómo ve los resultados o qué espera de ellos? Bueno, desde España los resultados, según las encuestas, parece ser que el Partido Popular Europeo, ¿no?, va a ganar en principio, ¿no?, y los socialistas se dan en segundo lugar. De momento vamos a ver qué ocurre, ¿no? Las urnas deciden, lógicamente. Y en ese aspecto, pues claro, no puedo tampoco vaticinar, ¿no?, porque ya sabes, los resultados son al final, las urnas. Las encuestas son interesantes, pero hace falta ya el resultado último, ¿no?, que es el que decide a fin de cuentas. Creo que está la cosa aquí en España, por lo menos, más bien empatada entre los grandes partidos. Lo que nos interese o lo que no, claro, depende de cada uno. Yo soy más de ideas sociales y entonces prefiero que gane el PSOE. Preferiría más a la izquierda, pero a la izquierda esa se ve que no. Entonces hay que ir a lo seguro. Y luego, oye, son opiniones y hay que respetar a todo el mundo y que nos respeten a los demás. Bueno, a mí me gusta que haya elecciones europeas y que contribuyamos a la Comunidad Económica Europea, a todos los países. El resultado será un poco complicado, tampoco sabemos muy bien, me parece que está bastante dividido, pero desde luego no es que te lo vaya a decir, pero sí tengo claro quién quiero que sea. Pues que la extrema derecha no suba tanto como está previsto. Yo creo que para el PSOE muy complicado y para el PP mejoraremos un poco. Bueno, pues nada, a mí me parece que las respuestas, bueno, son respuestas atinadas, interesantes, pero tiene un poco como lo de la lotería, ¿no? Está muy repartido, cayó muy repartido el premio. Bueno, ¿qué os parece la encuesta? A ver, Ramón, tú primero, ¿qué te parece? Empezamos por la encuesta. La encuesta me parece que, como es normal, la gente está un poco perdida, todos estamos un poco perdidos porque no le damos la importancia que tienen las elecciones europeas, porque no vivimos tampoco el día a día de la política, no sabemos. No es tan homologable al sistema nacional de hoy se presentan estos partidos, sabemos más o menos quién va a ser el presidente de Europa, por decirlo así. No, aquí luego votamos a una serie de conciudadanos que se juntan con otros extranjeros foriados por ahí y entre ellos se lo arreglan y de un modo que es bastante opaco al ciudadano corriente, con lo cual es normal que no tengan una opinión formada. Oye, al final sale una presidenta de la comisión que sale por otro lado. Sí, tampoco y aparte depende poca de gente, su régimen parlamentario normal. Sí, claro. Luego aparte de los cambios que ha habido, el Consejo de Europa ha perdido poder a favor de la Comisión Europea, la Comisión Europea funciona como un gobierno y no en la sombra, porque luego hablaremos de eso. Entonces la gente pues dice, bueno, hay que votar a Europa, lo que hago es votar al mismo más o menos, por ejemplo, al que voto siempre. En la encuesta se ve que cada uno va a las filias que tiene a nivel nacional, o fobias, y luego en Europa que se arreglen entre ellos, que Europa queda muy lejos, y Europa no está tan lejos como la gente No está tan piensa. lejos. Francisco, ¿cómo lo ves? Sí, que primero, hombre, faltan 9 o 10 días para las elecciones y lógicamente está un poco baja, poco intensa la campaña. Yo creo que faltando 3 o 4 días, 5, se va a intensificar un poco. Y yo creo, sinceramente, porque es histórico, siempre se votó, a las europeas siempre se votó en clave nacional. E incluso se usaba como castigo. Eran unas elecciones de castigo. ¿Por qué? Porque a pesar de que España
si todas las encuestas dicen que es un país, o los ciudadanos de España, muy pro-europeo, muy europeísta, y Asturias destaca incluso en ello, siempre se le dio muy poca relevancia, muy poca relevancia. Y según las encuestas que hay, no de ganadores o perdedores, sino de participación, dicen que como se llegue al 50%, 51%, va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque siempre antes, por ejemplo las últimas, fueron el mismo día que las municipales. Entonces, ya que vas a votar las municipales, al alcalde, a la autonomía, pues llevas la papeleta también de las europeas. Pero cuando son ellas solas, cuesta mucho mover a la gente para esa votación a Europa, porque no nos tiene calado mucho Europa, a pesar de la importancia que está teniendo Pero es Europa. curioso, porque dices, somos europeístas Mucho. y la importancia es enorme, y Sí. sin embargo no se vota. Sí, es un poco contrasentido. Claro, completamente. A ver, Sí, es un poco contradictorio lo que acabas de comentar, pero es la realidad. Sí. Históricamente es así. Si las elecciones coincidieran precisamente con otras de ámbito aquí nacional, pues lógicamente iba a haber más participación, eso nadie lo duda. ¿Cómo se participa o cómo se vota en clave nacional? Lo que vamos a decir. Es que es así, siempre fue. Sí. Ocurre lo siguiente, que parece que cuando hablamos de Europa nos queda tan lejos, que no percibimos que es algo que va íntimamente ligado, y esas decisiones que se adoptan en Europa repercuten muy directamente en nosotros, pero muy directamente, y cada vez más. La situación, el momento en el cual se producen estas elecciones son unos momentos totalmente de un momento pues de una relevancia que nunca tuvo. Los momentos en el ámbito geopolítico en el que estamos inmersos actualmente y las condiciones en las que vamos a ir a estas votaciones, tendríamos que ir masivamente a votar, porque es muy importante lo que de ese Parlamento puede resultar. Es decir, corremos ciertos riesgos, estamos hablando que si la ultraderecha, que si no sé qué, que si ciertas corrientes un poco extremistas. Necesitamos un cierto sosiego en ese sentido y sería muy bueno que la gente reaccionara. Pero para eso también es muy necesario que desde el ámbito político se transmita esa necesidad de ir a estas elecciones y además en un sentido de pensar muy bien lo que se va a decidir. Cogiendo un poco el argumento que acabas de hacer, creo que has dado una clave. La gente a quien vota, pues voy a votar a Feijóo, voy a votar a Sánchez, voy a votar a cualquiera de las opciones que hay, sí, nacionales. Y muchas veces sí, evidentemente todos estamos de acuerdo, en clave política. Si acabas de salir un gobierno, para reforzarlo. Si el gobierno está débil, para darle caña. Pero es que yo creo que el problema lo tienen los propios partidos políticos, porque algún partido político español basa su campaña en decir voy a formar parte de tal grupo europeo. La gente no sabe qué grupos europeos hay. Y dentro de ese grupo europeo al que yo voy a formar parte, aunque usted tenga que votar a mis siglas, porque esto funciona así, mi grupo europeo al que yo voy a pertenecer tiene este programa. Quiero hacer esto, para que puedas comparar que el otro grupo quiere hacer esto y lo otro. Porque, como bien dices, es que la gente no se da cuenta hasta qué nivel. Ya no hablamos a nivel de empresa. A nivel de empresa es lo que diga Europa. Pero es que una chorrada tan tonta, y voy a poner un ejemplo, como esto de que el taponcito de plástico no se caiga, eso viene de Europa. De las 80 y tantas leyes que se hicieron el año pasado, 40 y pico son transposiciones de normas europeas. Entonces, no hay un espíritu didáctico para decirle al ciudadano, perdone, Europa en estos 5 años que viene esta legislatura va a hacer esto, si usted vota esto, o esto, si usted vota a los otros. Pero en eso influye que los dos grandes grupos europeos están muy próximos. Tampoco hay tanta diferenciación, no como ahora en España, que PSOE y PP están a la gresca. Pero ahí vienen los extremismos. Los grupos estos están muy cercanos, entonces no se diferencia. Yo no sé insisto diferenciar entre von der Leyen y no sé qué otro de tal. En lo contradictorio, porque, primero, lo que decía Ramón, las normas españolas, la normativa española, bebe muchísimo y cada vez más de la legislación europea. Segundo, en los últimos años se vio la importancia de Europa. Se vio con el COVID,
se vio con las ayudas, subvenciones y a fondos perdidos de Europa, se vio cuando la huelga de agricultores y luego de pesca, que realmente tanto autonomías como países nacionales decían, vale, muy bien, pero aquí el que, mejor dicho, el que corta el bacalao es Europa, se estaba remitiendo a él y pese a todo, no hay esa conciencia de europeísmo, de participar en Europa. Ojo, yo lo tengo leído. Si la Unión Europea fuera un Estado, un país, posiblemente la Unión Europea, si quisiera entrar en la Unión Europea lo rechazaría porque no cumple muchos de los requisitos que se exige para ser miembro de la Unión Europea. De democracia. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, se vota, se sale el Parlamento, los grupos, tal, pero a continuación, dentro de mes y medio, se reúnen los 27, los jefes de gobierno, y son esos los que van a decir, voy a nombrar a la Úrsula, a tal. La Úrsula pasa, sí, al Congreso, le dicen sí, y va la Úrsula con otros y dice, voy a hacer lo que llaman el colegio de comisarios. Te nombro comisario. Entonces, claro, la gente piensa, dijo, vale, ¿y yo para qué voté? Claro. ¿Para qué voté? No está explicado porque no la didáctica. Si van a reunirse los 27, claro, y van a decir, voy a nombrar a este o al otro, más o menos, ojo, más o menos teniendo un poco de vista de soslayo de cómo está el Parlamento Europeo, pero es así, y eso la gente, pues al final, bueno, no sé si se da cuenta o tal, y dice, pues bueno, pues... No, yo creo que está montado de manera que sea muy opaco todo, Bueno, más que eso, yo creo que existe mucha confusión, y no se sabe trasladar a la gente lo que realmente es Europa. ¿Por qué fue configurada Europa? ¿Se parece en algo ahora a los objetivos que tenemos? Pues prácticamente nada. De hecho, efectivamente, una de las cuestiones que se están planteando es cómo podemos afrontar estos nuevos tiempos que venimos, ¿no? Entonces, claro, hombre, evidentemente el principio fundamental de la Unión Europea era pues el estado de bienestar, en principio, ¿no? El tema económico y el estado de bienestar. Bueno, el mercado, pero como dijo una... Pero el estado de bienestar también. La cuestión social estaba muy ligado también. Actualmente nos encontramos con una situación completamente distinta. Pero completamente distinta. No, es que es probable... Nos encontramos con un problema en economía real muy problemático. El tema de energía, lo mismo. En el tema de nuevas tecnologías, exactamente lo mismo. Estamos perdiendo poder. Por una parte tenemos Estados Unidos, tenemos a China y Europa haciendo abajo. Entonces, Rusia es un escenario... Bueno, evidentemente, claro, hombre, claro, lógicamente, pero claro, eso incide muy directamente ahora en nosotros, porque resulta que nos encontramos con un problema enorme que nunca se había suscitado. El tema de defensa, el tema armamentístico. Es un tema que nunca se nos había planteado. En principio, pues teníamos a papá Estados Unidos con la OTAN, etcétera, etcétera, y no había problema. Bastante tranquilidad. Cuando tenemos el problema al lado, mismamente, en un país que quiere ser integrante de nuestra comunidad, pues lógicamente, y necesitamos recursos, muchos recursos. Y esos recursos la Unión Europea los puede dedicar, claro, podemos dedicar recursos, pero ¿qué quitamos? ¿De fondos de cohesión? ¿De fondos dedicados a la PAC? En fin, quiero decir, se abren muchos interrogantes y una problemática muy importante. A ver, ya queda muy lejos, evidentemente, pero el germen de la Unión Europea fue una comunidad económica del carbón y del acero para unificar un mercado, para poder competir con en este caso, con las acerías americanas, de los grandes magnates y toda esa historia. Y eso se ha desvirtuado completamente, porque ha pasado en diferentes etapas. Muy bien, que hay hitos que son innegables, Maastricht, el euro, una serie de cosas, pero a partir de ahí, por los últimos 5 años y por esos juegos de poder, esa ampliación que se hizo a países que eran por criterios políticos, que no cumplían un mínimo, y lo que han hecho es lastrar. Esto pasa como en una clase. Si el profesor de una clase tiene que ir al ritmo de los peores alumnos, los perjudicados son la clase completa y también los alumnos que son aventajados. Esto es evidente, nadie lo discute. Entonces, ahora mismo hay una política económica absolutamente absurda, porque no trata a la Unión Europea frente
a los problemas exteriores. Ahora mismo están debatiendo aranceles para los coches chinos. A buenas horas os dais cuenta que os van a comer por los pies. No hay fábricas de chips. Está todo subcontratado fuera. Y a su vez, por efectos políticos, la contaminación, a Europa si nosotros no contaminamos, no nos va a venir contaminación de fuera. Agenda 2030 a lo loco, una serie de políticas que desde el punto de vista económico lo que hacen es debilitar a Europa. Claro, el ciudadano al final luego ve cosas que sí entiende. Oye, ¿cómo es que el agricultor de Murcia, los tomates, tiene una serie de cortapisas y en cambio estamos favoreciendo y dando dinero para que hagan tomates en Marruecos? No tiene sentido, no tiene sentido. Eso un país no lo haría, un país normal. Todo el mundo entendería que España no favoreciera pues, a Portugal para que Portugal hiciera la competencia. Pues a nivel europeo estamos haciendo eso. Tanto Ramón como Abel, como yo, nos damos a lo mejor o pensamos la importancia que tiene Europa. Pero yo insisto, la gente está un poco tomándolo como, no a chirigota, pero si os acordáis cuando se elegían en el colegio al delegado de curso, que siempre se votaba algo de forma muy irónica, pues me da esa sensación. Ojo, ya de antes, que tiene salido Ruiz Mateos, Jesús Gil, eurodiputado. O sea que tampoco, aparte de ese castigo, también la gente, como ve que no hay consecuencia, porque si en unas nacionales o en unas municipales votas, sabes que a los 15 días tienes las consecuencias, más en un municipio. Ahí sabes que posiblemente no tengas esas consecuencias y que votes un poco, entre comillas, a lo loco. Si votas, si votas. Yo, más que consecuencias, veo que lo sentimos como algo muy lejano. Yo creo que es más esa circunstancia que hace que precisamente salgan pues, a veces este tipo de representantes, ¿no? Lo que sí es muy necesario es que la gente tomara conciencia de ese momento tan especial en el que estamos actualmente y entonces que se votara con esa responsabilidad que considero que debería de ser determinante. Lo que ocurre es que creo que no va a ser así, vamos a seguir. Con una salvedad, con una salvedad, que son, digamos, por su configuración, unas elecciones cuyo resultado, si fuera muy participativo, muy real. ¿Por qué? Porque es circunscripción única. Segundo, porque el voto de un orensano vale lo mismo que de un madrileño o uno de Barcelona. O sea, es muy igualitaria. Mide mejor. Muchísimo mejor que tal. Y despreciamos o desperdiciamos esa oportunidad y los partidos políticos yo creo que la usan para ver cómo van en su territorio, en su país. Insisto que influye mucho el consenso socialdemócrata, cristiano-demócrata, por hablar en términos un poco de antes, ¿no? Están los dos grandes grupos, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, no sé cómo se llama. Progreso no se dice, Progreso y Democracia. Eso. Están muy de acuerdo y por lo tanto tienen una mayoría amplísima. Y sin embargo, en estas elecciones, por lo menos lo que se está diciendo, las encuestas y demás, va a cambiar el panorama, va a cambiar el mapa político europeo. Van a aparecer estos grupos soberanistas o extrema derecha, si se quiere decir, Le Pen, que bueno, ya estaba, ¿no? Los alemanes. En 8 países me parece que va a ganar la extrema derecha. Eso cambia, rompe el consenso. Eso, por así decirlo, le da vida política, le va a dar más vida política a Europa, me parece a mí, ¿no? Y por lo tanto, no es que digo que sean más importantes ahora las elecciones, son siempre importantes, pero que no va a ser lo mismo después de las elecciones que antes, como pasaba normalmente, pues se votaba cada 5 años y bueno, pues había un consenso y no cambiaban las cosas. No sé si... Luego hay un caso concreto que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que mucha gente lo que más asocia a las elecciones europeas puede que sea, y perdón, lo de Eurovisión. ¿Entiendes? Que se presenta gente outsider, se presenta gente, pues eso, los Mateos, el otro, el de la moto, gente que tal. Se acabó la fiesta. Desde el año 18 hay una directiva europea aprobada que exige fijar umbrales y les da a los Estados miembros la posibilidad de fijar un umbral
mínimo de votos para obtener un escaño que van del 2 al 5. España no lo tiene Solamente al día de hoy. Solamente hay dos países que no lo tienen. Uno de ellos es España. Los motivos, política interna. Evidentemente, ¿qué cara pondrían los nacionalistas si ahora mismo dice el gobierno? Voy a transponer esa directiva, que ya tengo caducado la fecha, y voy a poner un 2%. Pues claro, automáticamente todos sabemos que no va a sacar el 2%. Pero mira, Ramón, lo que tú dices, sí, que haya unos topes y tal, pero al votar tantos países, cada uno tiene, entre comillas, su propia legislación electoral. O sea, España, por ejemplo, va a votar todos los mayores de 18. Bien. En Italia creo que son los mayores de 25. Hay países que van a votar incluso con 16 años. Con 16 años en Europa. Entonces, claro, el batiburrillo, ojo, y otros países, Bélgica, creo que tal, que es obligatorio. O sea, que tampoco es tan uniforme. Y prueba de que no interesa, que decías tú al principio, Javier, de cuántos se elegían, se eligen 61. Hace 4 años elegíamos 54. Al poco hubo el Brexit y dijeron, oye, que a España le tocan 5. ¿Nuevas elecciones? No. Se reunió la Junta Electoral y dijeron, bueno, los distribuimos, según estas elecciones los distribuimos. No, hacen los cálculos y ahora añaden 2 más por población. Por demografía. Sí, que aumentó y entonces son 61. Pero lo que te quiero decir es el dispar que hay en los países. Ojo, hay países que están votando hoy. No sé si Dinamarca está votando hoy. No lo sé, yo creo que era entre el 6 y el 9, me parece, ¿no? Bueno, espera, vamos, creía que estábamos en la semana esa. Vamos, en la semana de las votaciones, el jueves, nosotros votamos el domingo, el jueves están votando, creo que Dinamarca o algo, ya están votando. Pero bueno, todo eso que dice se parece mucho a Estados Unidos. Son países tan grandes que la diversidad es enorme. Claro. Sí, pero en Estados Unidos todo el mundo tiene conciencia de lo que es los federales. Sí. Y sabe que son palabras mayores. Acabas de tocar un tema muy importante. Es clave. Europa no es un Estado federal. Efectivamente. No es un Estado federal. Si fuésemos un Estado federal, pues lógicamente esto de lo que estamos hablando... Todo el mundo sabría cuál es el catecismo. Efectivamente. Entonces ahí nos encontramos con ese dilema, ¿no? ¿Vamos hacia un Estado federal en la Unión Europea? Parece que no. Y más si me... Pues sería lo adecuado para competir. Efectivamente. Para competir. Efectivamente. Pero si Europa quiere tener un papel con cierta relevancia a nivel mundial, lógicamente, ese sería el destino. Pero ¿cómo va a valer? ¿Cómo va a ser el Estado federal Alemania y Chipre? No, pero Javier, ¿sabes cuál fue la cosa de todo eso? Fue Inglaterra. Inglaterra se dio cuenta de eso. Dijo, por asomo, cedo soberanía. Aparte de que pudiera haber bulos o lo que sea y tal, se salió. Como dice pero Inglaterra siempre estuvo incómoda en la Unión Europea. Siempre. Los ingleses siempre fueron muy británicos. Perdona el chiste. De hecho, la libra esterlina seguía funcionando. Sí. Pero, ¿cómo se puede mezclar Alemania con Chipre? O Malta. California, aisladamente, sería la 4ª economía del mundo. Bueno, y está unida con Nebraska y con Minnesota y con estados con Hawái, que la única potencia que tiene es el turismo. Cuidado, el problema es un tema de cultura. Es un tema de cultura. Básicamente, y el ejemplo español fue muy claro, España al principio era de los países que recibía y Europa era sinónimo a que meten dinero para hacer glorietas o para lo que sea. Luego se amplió de una manera que, bajo mi punto de vista, con intereses políticos sin mirar más allá de 2 años vista y tal, y ahí vinieron los problemas, hubo que poner. Y luego ya, claro, conforme se hizo esa modificación, que la Comisión Europea funciona en la práctica como un Consejo de Ministros, amigo, tienen el 12 en el diario oficial de las Comunidades Europeas y escriben, y lo que escriben tarde o temprano te lo comes. Y hay cosas que a un país le vendrán bien y a otro país le vendrán mal. Pero hay cosas que es verdad que influyen en el día a día del ciudadano y ese ciudadano no es consciente. Muy directamente. No es consciente. Y cada vez más. No es consciente. Cada vez más. Pero lo que decía, al hilo de lo que decías tú, de que se prevé que haya un sesgo en el futuro Parlamento, un sesgo más de conservadurismo que vaya a imperar en el nuevo Parlamento y el auge de la extrema derecha, aparte de que te puede gustar o no gustar la extrema derecha, es que muchos partidos que van ahí son, en esencia, antieuropeístas. Autoeuropeístas. Por ejemplo, Vox, que
o tal, bien cosa y tal. En el fondo, siempre, y está en su programa, a nivel nacional y tal, no quiere que el ordenamiento jurídico de Europa tenga la más mínima influencia en el ordenamiento jurídico nacional, o sea, ser más o menos independientes de ellos. Muchos países tal, ojo, salvo Francia, Le Pen, que siempre iba diciendo que la primera medida era salirse, ahora parece que ya acepta. Pero otro contrasentido, que los partidos que tienen gran expectativa, no por ser ultraderechistas ni nada, el contrasentido es porque son muy antieuropeos, no les hables de federación. Son parecidos a lo de Inglaterra, no quieren ceder soberanía. Y si a esto añadimos que hay una falta total de líderes, pues claro, estamos abocados a lo que estamos abocados. Actualmente, pues lo vemos, es muy mediocre, ¿no? La clase política. Entonces, lo que parecía que era un pantano. Y entonces, pues nos esta Monterrey, que últimamente ya se dice que no va a salir, que seguramente la sustituye Draghi, por ejemplo. O sea que ahí parecía que estaba todo muy estable y no es tan estable. Está la cosa después de las elecciones. Claro. Es que yo creo que el error que se cometieron en la última legislatura europea, los últimos 5 años, fue dedicarse a cosas excesivamente políticas antes de solucionar las cosas de comer. Me explico. Y por eso es la razón que puede haber gente del perfil de Draghi. Si tú eres presidente de tu comunidad de vecinos y te dedicas a ver de qué color se pone la puerta del ascensor, a que haya geranios en las fachadas, todo eso, que está muy bien si no tuvieras goteras en el tejado, si los desagües funcionaran como tienen que funcionar. ¿Qué pasa? Se han dedicado a una serie de cosas. Pues el tema de prohibir la venta de vehículos de combustión en el año 2035, cosas así, que dices tú, bueno, es que perdona, yo antes de eso tengo cosas mucho más importantes del día a día que solucionar. Entonces al final dicen, bueno, pues vamos a buscar. Se producen dos aspectos. Uno, los extremismos. ¿Por qué? Porque los dos grandes grupos, digamos que van demasiado de la mano, entonces evidentemente la gente desencantada va, pues en función de sus preferencias, al grupo de la parte más izquierda o de la parte más de la derecha. Y luego también se busca gente con un perfil que haya demostrado que sabe tener por carro, que sabe hacer las cosas. Para poner gente que te haga... El tema del lobo venía de Europa, porque hay que proteger a los seres vivos tal. Y luego mira lo que le pasó a la Úrsula cuando le comieron el pony. O sea, sí, pero no, parece una broma, pero parece una broma, porque es verdad. Fue real. Y me gustaría también tocar el tema económico. Porque en el tema de Europa estuvimos perdiendo exactamente, mirando un poco todo el tema climático, el tema de energía, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Si nosotros analizamos desde el 2008 al 2019 el comportamiento de Europa, de Estados Unidos y China, fijaros que Europa creció en Producto Interior Bruto un 21%. Estados Unidos un 72% y China un 290%. Quiero decir que nosotros estamos muy, muy, muy atrás. No tenemos protagonismo. Bien, es cierto, bueno, tenemos un mercado, 450 millones, etcétera, etcétera. Que es el que... Unos problemas de natalidad importantes, efectivamente, son piedras en el bolsillo todo. Exacto. Pero bueno, yo siempre, tanto en las municipales como en las generales, yo siempre exculpaba un poquitín los últimos 4 años, y aquí también los culpo, porque fueron casi 2 años de pandemia, y eso ralentizó o auspició otro tipo de políticas que a lo mejor, que por ejemplo para España y para muchos países fueron la base de la salvaguardia de Europa en el tema del COVID. Entonces fueron 2 años muy Hablas respecto a las prestaciones que fueron vitales. Entonces yo, de los últimos, se vota cada 5 años, ¿no? Que de esos 5 años, 2 fueron muy raros, entre comillas, muy raros, que no se dedicó a otra cosa, sino a ver cómo evolucionaba la pandemia, quién necesitaba ayuda y tal. Bueno, los puedo excusar un poco. Y a ver estos 5 años en que ya se supone que hay cierta normalidad, cómo van los tiros. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, pausa de hidratación, y volvemos dentro de un minuto.
Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa de hidratación. Seguimos con Europa, con las elecciones europeas, que este año, bueno, quitando al Alvise, no creo que haya aparecido ningún elemento extraño por ahí, ¿no? Estos que se apuntan, como Ruiz Mateos, que pierden atractivo o madura la sociedad española. ¿Cuál es de las dos, a vuestro juicio? Hombre, yo creo que se presentan 33 listas. Hombre, yo me fijé en las 8 o en las 9, tal. Hombre, en 33 puede haber alguna, bueno, entre comillas, excéntrica, ¿eh? Pero, joder, 33, son muchas candidaturas, muchas candidaturas. Ahora que tengan representación, me parece que no. ¿Pero eso qué significa? Porque ya se sabe que la mayoría no van a tener nada, ¿no? Eso es una especie de un brindis al sol, porque o gastar el dinero por gastarlo, o... Pues más o menos, ¿no? Yo pienso que en cuanto a representación en Europa, saben que la mayoría de ellos no van a tener ningún tipo de representación. Yo lo he hecho de menos, teniendo en cuenta que estos 2 últimos años, por lo menos, las movilizaciones en España fundamentalmente fueron del campo, y pensando en Bruselas, sobre todo, ¿no? Echo de menos un partido agrario. Un chaleco amarillo. ¿Eh? Chalecos amarillos, lo que hubo en Francia. No, que chalecos amarillos no, un partido agrario con cierta fuerza, sí. Que salga... Los chalecos amarillos, yo no sé cuál era su naturaleza. Bueno, sí, pero bueno, era... Bueno, y sin embargo, llega la hora de la verdad. El inicio de Podemos... Las elecciones europeas, posibilidad de presentarse al Parlamento Europeo y no se presenta nadie específico, digo. Cuando la PAC es verdad que es la clave de la política la PAC europea. Tiene en los presupuestos de la Unión Europea, no sé actualmente, pero hubo legislatura. Más del 20% del peso lo tiene. Hubo momentos en los que tuvo el 60%. Sí, Europa era un prado. El 60%, con lo cual tenía un peso enorme. Y actualmente lo sigue teniendo. Lo que ocurre es que, claro, estas protestas fundamentalmente vienen un poco a veces por los requisitos a veces que le exigen al productor, ¿no? Hablábamos que exactamente, convenios que se tienen, relaciones comerciales con Marruecos y demás, terribles. Que lógicamente traemos productos de ahí que no exigen los requisitos al productor de Europa. Con lo cual, lógicamente, estamos haciendo un daño muy grande a este sector. Hay un ejemplo que es sangrante, que por una política europea medioambiental se prohíben, de hecho, determinadas labores agrícolas en determinado periodo de tiempo. Una palabra, pisar los prados. Claro, dice el productor de cebada, oiga, si a mí me prohíbe del 15 de junio al 15 de septiembre que haga determinadas labores, es que es cuando tengo que recoger la cosecha. ¿Qué hago? ¿Para qué la planté? Yo también creo que es que hay mucha descoordinación interna en Europa de las normas que... Ramón, Abel, es que volvemos a lo mismo, el contrasentido, porque todo muy bien, teníamos que darnos cuenta de que la agricultura y pesca, todo eso, dependemos mucho de ayudas, préstamos de Europa y tal, pero volvemos y pensamos en lo nacional. Y que decía, si va a salir alguien, la apuesta de largo aquí en España fue Podemos. La apuesta de largo fueron las europeas, que mucha gente se dio cuenta cuando tuvieron, pero ¿quién son estos? Que sacaron unos muy buenos resultados partiendo de cero, super cero. Y dijeron, pero ¿quién son estos? Porque era circunscripción única, porque no se aplicaba la ley como se aplica nacional, tal cual salieron para arriba. Sí, pero les sirvió para lo que les sirvió, claro. Como salen, entran y tal. Entonces, hombre, yo creo que esta vez no va a salir nadie así muy... Nadie, o sea, a mí me choca mucho. Europa siempre fue un contrasentido. Es clásico el ejemplo que se produjo hace bastantes años del tema de la leche y la mantequilla y todo esto. Había una partida de presupuesto dedicada a mantener, o sea, que Europa comprara los excedentes de producción para mantener el precio. Y de ahí vienen también los recortes a la producción lechera, cosa que en Asturias hemos sufrido bastante. Salía más caro mantener esos excedentes que regalárselos al tercer mundo que tenían hambre. Entonces, el tema de las cuotas lecheras. Todo eso. El tema de que te diga Europa la cantidad de sardinas que tiene que coger los arrastreros asturianos, por ejemplo. Oiga, perdone, lo sabremos nosotros, que los principales interesados de que haya sardinas para el año que viene somos nosotros que vivimos de ello. No que me venga un político europeo a decir
que el día tal ya no puedo. Ramón, De hecho, la reforma de la PAC se implantó este año, pues para el próximo año se va a cambiar. Pero eran radicalmente. pequeños contrasentidos. Yo me acuerdo... No tiene sentido. hace- Las protestas de los ganaderos y agricultores venían por ahí. Luego, Son lógicamente, contrasentidos de no ser, tiene de mucho ser sentido, tantos países. porque Yo me es- acuerdo hace años, cuando se debatió las ayudas al aceite, si era al aceite una vez producido o al olivo. Entonces, España dijo, no, ayudas al aceite. ¿Por qué? Porque producimos muy bien, sacamos mucho aceite, porque pues, gestionamos muy bien. Italia dice, no, al olivo, porque eran olivos peores, sacaban menos aceite y tal. Y, entre comillas, ganó Italia. Hubo gente aquí que compró olivares y pidió las ayudas. Y se murieron las aceitunas en el árbol, ni las recogieron, No, es ni que nada. llegó a haber- Entonces, llegó a era haber ese ayudas contrasentido. por que había. arrancar los olivos. Sí. No tiene sentido. Claro. Hubo gente en Sí, Italia tiene sentido. que plantaron olivos de cartón, porque hacían fotos aéreas Sí. y tenían unos montones de olivos de cartón. Pero vamos a ver. Es que yo- Y pasaba el avión de la Unión Europea haciendo foto aérea y qué Eso es pasarse ya hectáreas de y tal. picaresca, ¿no? Claro. Quiero que la gente que nos está viendo lo entienda. Porque claro, como casi ninguno somos agricultores, no entendemos un poco el proceso. Pero o sea, hubo ayudas a arrancar olivos, a la vid. Sí, o sea, a disminuir la cantidad de agricultura que había en Europa. ¿Alguien se imagina que hubiera ayudas a derribar polígonos industriales? Claro. ¿Tiene sentido? No, la gente diría, no, porque más que menos la gente sabe lo que es un polígono industrial, muchos trabajarán en uno, como que eso de derribar naves y talleres, ¿cuándo se vio? Destruir la riqueza que tiene un territorio. Pues eso es lo que se ha dedicado la política agraria de compensación. Hasta que, claro, llegó un momento que colmó el vaso y la gente protestaba. Y presas. Claro. Y presas. Entonces, se oiga, perdone. pantanos, Lo siguiente que es, derribados. que por Pero- cada taller de chape pintura que le pegue fuego me va a dar usted una subvención. Y Pues ya en está. el fondo, para incidir en la, entre comillas, poca cultura sobre el funcionamiento de Europa que tenemos, y yo el primero, es que la gente dice... en general. En general, ¿eh? Sí, dice el Parlamento. Dice, bueno, el Parlamento, que si Estrasburgo, pero luego también en Bruselas. Vale. Esto es Unos días- la Úrsula von der Leyen es la tal, pero luego de repente te dicen, no, el presidente de turno es esloveno. ¿Cómo es esto? Tal. Luego está Mr. Peck, Sí, pero- el español y tal. Entonces, hay una confusión. Pero esos, ¿quién los elige? ¿Cómo se eligieron? Pero, ¿cómo? Fíjate que lo que dijiste, hay dos sedes Sí. y se hablan de una para otra todo el día. Está la Comisión Europea y está el Consejo Europeo. Y nadie sabe decir cuáles son los poderes Pero del el propio Parlamento, la de Estrasburgo, pero el ¿no? Parlamento Claro, era de se- Bruselas. unos días A mí una vez en Estrasburgo y otros Una Una vez me llamó Bruselas. un eurodiputado que no cito, me llamó desde Madrid. Hola, ya estoy en Madrid y tal, que vienes para acá y dice, acabo de llegar de Bruselas, y vienes para acá y dice, no, marcho para Estrasburgo. Y dice, ¿cómo que marchas para Estrasburgo? ¿Y qué haces en Madrid? Dice, no, es que el Parlamento nos paga el viaje desde la capital del Estado. O sea, él si iba de Bruselas a Estrasburgo lo tenía que pagar de su bolsillo. En cambio, iba de Bruselas a Madrid, de Madrid a Estrasburgo y Pagado se lo por- pagaban. Y este que era bastante lo tacaño... pagábamos. era bastante Pero se lo pagamos tacaño. entre todos. Se lo pagamos entre todos. Este tío era bastante tacaño, se recorría Europa, porque de Bruselas a Estrasburgo no se lo cae, pero un tren rápido de estos en hora y media está De aquí. Bruselas a Estrasburgo son unos 250 kilómetros no llega. Eso, hora y media, claro. poco tiempo. Sí. Pero es Y que aparte son hay cosas otro evidentes. problema, que por ejemplo los grandes países, Alemania, Francia, tal, daban más que recibían. España de mano siempre recibió. Si vamos subiendo, vamos a llegar a un momento que recibimos menos y llegará un momento que digamos, hay que dar. Buf, ahí, Por a desgracia. ver Pero aún cómo, así, ahí cómo yo lo creo que vendemos. por desgracia ya Ahí, estamos por cómo debajo se de vende, esto. España todavía está... No, Sí, sí, sí. estuvimos y ahora hemos descendido Exacto. y ahora Ahora estamos otra vez recibimos. en la posición Ahora de ser receptor Ahora, neto. lo que es Exacto, lamentable exacto. es que de Europa solo se habla de los fondos. No se habla de otra cosa. Es una especie de limosneo genérico. Es que encima hay una un vergüenza. fondo europeo, otro fondo europeo, otro... Oye, Pero hay una vergüenza incluso en la manera de denominar los cargos que hace que, lo que bien decías tú antes, haya una confusión en la gente. Mr. Peck, alto representante tal. No, señor, ministro de Asuntos Exteriores de Europa, con dos narices. Presidente de Europa, con dos narices. Ministro Ya, de pero tal de es que Europa. no somos para que la Europa. gente le entre en la cabeza. Ya, pero Lo no que somos ocurre Europa. es que, No quiere. Se dan esas denominaciones, yo creo, porque, por Porque ejemplo, hay miedo a decir la verdad. en política exterior, claro, Europa eso es de Dios. es muy complejo eso.
Porque como no hay unanimidad... Estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania. Polonia y Francia ¿Cómo, autorizan el ¿qué uso de hacemos? sus armas ¿Cómo lo en hacemos? territorio, otros no. Es sumamente complicado, por eso, porque no hay unidad pero en es que ese sentido. Ellos mismos están demostrando esa culpa que tienen in pectore de que no se atreven a llamar a las cosas por su nombre. Si llamaran a las cosas por su nombre, la gente se haría un poco mejor la Comisión del Lugar y probablemente participaría más en las elecciones. Porque, claro, no, el señor Borrell estaba actuando como actúa un ministro de Asuntos Exteriores de cualquier país. Estamos con estos problemas europeos y estalla la guerra de Ucrania, que a mi juicio influye muchísimo, en esto, en la configuración de la Unión. ¿No os parece que la guerra de Ucrania influye muchísimo? Muchísimo. Eso y en la configuración de la Unión. Tal es así que Europa ahora se tiene que plantear destinar recursos al tema de defensa. Claro. Tenemos un conflicto precisamente en el límite de Europa, en nuestra Unión Europea, con un país que quiere formar parte de la Unión Europea y frente a un país que, bueno, Rusia es lo que es y amenaza como está amenazando continuamente, ¿no? Desde luego, el próximo presidente o el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos casi seguro que nos va a perjudicar precisamente en la defensa de la Unión Europea. Eso es evidente. Entonces, nosotros necesitamos pues tener un fondo, digamos, unos recursos destinados precisamente a ese menester. No va a ser fácil, porque se van a necesitar muchísimos recursos y Europa tiene los recursos que tiene. Tranquilamente, el doble que ahora, tranquilamente, para la defensa. Quizás más. Si hablamos de unos presupuestos de 189.000, se habla, porque claro, luego los presupuestos de la Unión Europea están en función del Producto Interior Bruto, claro, que tenemos unos límites del 1,23 o el 1,30 aproximadamente. Se habla que se necesitaría un 3% como mínimo, con lo cual se necesitarían unos recursos que cómo se podría hacer frente a ello. Se habla con reformas fiscales, que es impuestos sobre sociedades, que incluso la famosa armonización fiscal europea. Sí, pero que se habla, pero bueno, que realmente eso queda muy bien, pero que nadie se atreve a plantearlo de una forma. A Europa le pilla ahora en una situación que si fuera, vamos a poner, una familia, le pilla de la peor, le pilla con la nevera vacía, la nevera vacía, el gas sin pagar y el alquiler tampoco. Sí, porque lo que tú decías, a tenor de las elecciones en Estados Unidos y sobre todo la exigencia de una defensa común europea, en teoría, tenía que estar eso cubierto con OTAN. Pero al llegar a Estados Unidos y decir, no, yo no estoy poniendo todo y vosotros tal. No, entonces, si me desligo, tenía que tener una política propia de defensa. Va a ser complicado. Yo para mí, aparte del tema fiscal, de armonización, tal, uno de los temas graves que tiene Europa es la política migratoria. Eso es terrible. Eso es terrible. Y para acabar, y es una pregunta que me sonó, a lo mejor lo leí mal, la presidenta de gobierno, primer ministro italiano, Meloni, encabeza la lista. Tradicionalmente, el primer ministro italiano, siempre los primeros ministras italianas, en este caso es la primera vez que hay una mujer, siempre se han presentado. Es que yo lo oí que Meloni encabezaba la lista a Europa. No, siempre. Es que eso no es porque quiera ella en este caso, sino que es una tradición de política interna en Italia. Siempre el primer ministro se presenta. Desvirtúa un poco el voto, ¿no? Sí, es que estas cuestiones son todas muy interesantes porque fijaros que normalmente, bueno, quienes estaban a la cabeza de la Unión Europea, como siempre fue Alemania, Francia, incluso tienen cierta divergencia en cuanto a la hora de posicionarse respecto al tema de defensa y de política exterior. Francia es, digamos, más proactivo en política exterior en el mundo de la defensa, sin embargo, Alemania parece que no tanto. Entonces, incluso los países que deberían de marcar un poco esas pautas, ni ellos mismos están muy de acuerdo. Con lo cual, eso también genera en el resto... Alemania está en una crisis evidente por el gas, y Francia está aprovechando si quiere liderar Europa. Entonces hay una pugna. El famoso eje franco-alemán, que a veces estaba más tirante o menos tirante. Alemania tiene el problema que, bueno, por su pasado belicista el siglo pasado,
en la propia Constitución venía que su ejército tenía unas labores meramente tal. Y daba la casualidad de que era la primera potencia económico-industrial, con lo cual era la que de verdad tenía dinero para mantener un ejército, pero como tenía ese sentimiento de culpa, no lo hacía. Efectivamente, y lo sigue teniendo. Y lo sigue teniendo. ¿Qué problema tenemos ahora frente a la situación geopolítica? Desde el punto de vista más próximo, que hay determinados países europeos que tienen frontera con Rusia, que tienen experiencias pasadas muy duras. Hemos ayudado a Ucrania, vamos ya para 2 años y pico, tenemos la nevera vacía, véase los arsenales, no tenemos una industria tan boyante armamentística para poder reponerlos, vamos a tener que tirar de nuestro gran hermano, del hermano mayor, que el hermano mayor lo primero que hace es ponme dólares aquí. Claro. Luego, desde el punto de vista industrial, dependemos, y eso nos lo vino a demostrar el COVID, de la ruptura de la cadena de suministros, que claro, todo más barato fuera, pero que en España, en Europa quedamos como un balneario, poco más o menos, y ahora nos damos cuenta que hay que hacerlo. Y claro, a la vez tenemos que pagar al casero, pagar los recibos pendientes y llenar la nevera. No podemos. Algo habrá que hacer. Sí. Una visión más optimista, por favor. No somos optimistas. Somos realistas. Somos realistas. Un pesimista es un optimista bien informado. Sí. Básicamente. La situación es difícil y la renovación del Parlamento, yo insisto que va a ser importante, la renovación. Pero que van a aparecer elementos nuevos. Es muy importante. Pero yo pregunto, ¿todo esto que estamos hablando va a salir en los debates y en la campaña y en los mítines, tanto de los 3, 4 primeros partidos? No va a salir. Si hoy se votó la ley de amnistía en España, si hoy se votó la ley de amnistía en España, no se habla de otra cosa que de la amnistía. El PP va a decir unas cosas, el otro total, pero de lo que estamos hablando, que era lo normal. No, pero ser realistas. Si hoy se votó la ley de amnistía en España, lo que se debate en España ahora y mañana y pasado va a ser la ley de amnistía. Y queda al lado de Europa, queda apantallado totalmente. O se hablará de Europa en clave ley de amnistía. La votación va a estar muy condicionada a lo que acabas de decir, ¿no? A lo que está sucediendo actualmente. Claro. Sí. Y a determinadas polémicas... Va a ser una votación interna, falsamente europea. Totalmente. Y a determinadas polémicas artificialmente creadas por quien no le interesa que se hable de según qué cosas con otras potencias extranjeras. Es que al final ese es el principal problema de haber llevado una cosa que en principio nos interesa a todos, llevarlo exclusivamente a cosas muy cotidianas y muy de andar por casa de cada país, en este caso de España. Al final la gente dirá que es más de lo mismo. Si la principal preocupación que tiene, si hubieran hecho la encuesta más amplia de las sociedades europeas, es que no me toque mesa. Sí, correcto. Que no me toque mesa, ¿entiendes? Esa es la principal preocupación de ciudadano medio español frente al día 9. Mira, menos mal, no me toco mesa. Y yo insisto y doy la razón. Y doy la razón a Javier. En estos temas se va a hablar de la amnistía, se va a hablar del reconocimiento de Palestina, mil cosas, pero en el fondo del de Begoña Gómez. Exacto. Esos son los temas que están ahí. ¿Qué tiene que ver con Europa? Pues nada. Nada. Así es. EPUR se mueve, pero Europa importa. Europa importa, como decíamos desde el principio. Pero que no es lo mismo que salga una cosa que otra, ni mucho menos, claro. Eso es otra, ¿no? Después la gente, no, es que las ayudas no sé qué, las ayudas no sé cuántos. ¿Y qué votamos? ¿Qué perspectivas había, no? Es que, vuelvo a decir lo que decía antes, los carteles con la famosa bandera, que es muy llamativa, con sus no sé cuántas estrellas lleva ya, porque al final... 27 países. No, pero al final no las ponen todas, ponen, creo que quedó 12. Sí, bueno, quedaba muy bien cuando veías, esta glorieta ha sido cofinanciada con fondos europeos, esta autopista, este hospital confinanciado con fondos europeos. Claro. Pero cuando al señor que dentro de la nave va a tener que sacar un seguro para andar con una carretilla elevadora dentro de la nave, aparte de tal, o el mismo chico que anda con un patinete porque es lo que se puede permitir porque para desplazarse a su trabajo tenga que sacar un seguro de responsabilidad obligatoria, le viniera en el papelito, este seguro lo saca usted porque ha obligado a Europa a sacarlo. Mira, coño, claro, Europa va a ser más importante de lo que yo pensaba, porque mientras veas que Europa es para que te den dinero, dices, bueno, que voten otros, el dinero va a venir igual, pero cuando ya te vienen obligaciones, dices, espera, déjame meterte la ropa. Eso que dices tú, glorieta, fondos, no sé qué fondo tal, tú imagínate la cara que pondría un alemán al ver pasar esa glorieta, fondos europeos. No, pero el razonamiento no es ese. El razonamiento es que mientras estábamos en la parte buena,
La gente no le da importancia a Europa porque Europa siempre daba, pero si la gente, si llevara la misma banderita, esta obligación, esta otra y esta otra, que vienen impuestas por Europa, dices, cuidado, Europa no es solamente poner la mano, también hay que dar el callo, me voy a tomar más en serio esto de Europa, de hecho, los alemanes, los alemanes piensan todos que les robamos. Eso lo piensan pero todos. vamos a ver, si estamos diciendo esas diferencias que hay, las hay dentro del propio país, fiscalmente, un gallego, un madrileño, un asturiano. ¿Qué me vas a decir con un eslovaco, un austriaco y un danés? Hablo del caso concreto de España. Claro, cuando si no estamos unidos nosotros, vamos a pedir que estar unidos. Cierto. Claro. Además, una unión, además, en el caso europeo, en permanente incremento, en permanente crecimiento, que no sabemos ya cuál va a ser el límite, ¿no? Porque ahora todos estos probables países que se descuelguen otra vez de Rusia, pues están ahí. El caso de Ucrania es obvio, ¿no? Pero están todos queriendo entrar. Hay que ver un poco ¿hasta dónde vamos a llegar? El final de la guerra, ¿no? Las consecuencias que eso va a generar. Es decir, decir ahora esto va a ser así es excesivamente... y pensar que la incorporación de Ucrania, desde el punto de vista económico, va a contribuir. Pues lo dudo bastante, porque si por algo era famosa Ucrania era por sus famosas tierras negras, el granado de Europa, 3 cosechas de trigo y tal. ¿Pero qué te crees? ¿Que los americanos o lo que está dando de verdad no habrá cláusulas de una vez que se financie la guerra, yo tengo derecho a explotar esas tierras? O lo que sea? Por supuesto. Entonces, lo que estamos adquiriendo es una hipoteca. Básicamente es una hipoteca. Por supuesto, sí. Pero Ucrania, bueno, claro, que acabe la guerra, cuanto antes mejor, pero va a ser un gran negocio para algunos. Que ya lo tienen apalabrado. De hecho, ya hubo hace meses en Londres una conferencia de reconstrucción. O sea, las cosas están ya muy preparadas. Ahora tiene que acabar la guerra, que no... Por ahora no parece que vaya a acabar. No, pero suena a chiste, pero no lo es. Rusia presentó su solicitud de entrada a la OTAN. Sí, en la época de... Sí. No, pues que es que el mundo cambió totalmente. Que dijo, desapareció tal, y dijo, bueno, desapareció el Pacto de Varsovia, tal, yo soy europeo, soy, digamos, entre comillas, demócrata, tal, bueno. En la época de Yeltsin o de alguno de estos. No, más acá. Sí. O sea, hombre, se nos escapa. Fue con Putin. Sí. Se nos escapa. Sí, porque es verdad que el mundo era unipolar. Ahora cambió totalmente, pero el giro es dramático, además, porque es a tiros limpio, ¿no? Y sobre todo inesperado, porque eso dramático. Fue totalmente claro. Además, bueno, lo que se está produciendo claramente es un traslado del eje político, económico hacia Asia-Pacífico, y evidentemente nosotros nos vamos a quedar sujetando la vela y colgados a la brocha. Sí. No, la mejor prueba es que la pasividad de Alemania ante lo que le está ocurriendo. Es un país que está quedando destrozado por culpa de eso y no hace nada. Las cifras económicas de Alemania son de meter miedo. Mete miedo y no hace nada. Parece ser que lo aceptan como una desgracia. Sin más. A mí es una cosa que me choca muchísimo. Pero nos quejamos de España, pues saben que Alemania, ¿no? Les vuelan el gasoducto, no sé qué, no sé cuánto, todo un desastre por todos los lados, y están ahí, bueno, pues eso, tienen a von der Leyen, tienen a tal... pero ahí no, para el país no tiene ninguna... Bueno, lo último de Europa que se le ocurre es regular la inteligencia artificial. O sea, no tenemos inteligencia artificial y ya la regulamos. Es el hiperregulación, ¿no? En Estados Unidos al revés. Yo te corregiría la frase. No tenemos inteligencia natural y nos ponemos a regular la artificial. A regular la artificial. Sí, pensar que en las nuevas tecnologías y demás, todas las grandes compañías, las plataformas digitales y demás, pues ya están, americanas, chinas, nosotros pues nada, simplemente pues, consumidores de servicios de ellos. Claro, esto como estamos viendo ahora desde el punto de vista electoral, no tiene tampoco, no pasa por el Parlamento, esas cosas. No pasa por lo que hablábamos al principio, porque la gente no sabe a qué se dedica cada uno de esos que salen en la tele desde Bruselas. Porque no nos lo quieren decir, por los motivos por los que sean, en principio será que no se atreven. Yo estoy por asegurar que si hay una encuesta que dice, usted voy a votar a X, y le pregunta, ¿por qué vota usted a X? No te va a decir porque es X quiere esto de Europa y todo el tal. No, porque X hace esto. Y si voto a Y es por lo contrario que está haciendo aquí. Se vota por lo de aquí. Sí. Siempre está condicionado al...
a lo Bueno, que eso sea tampoco aquí. está mal en el sentido de que por lo menos lo de aquí se conoce, ¿no? Porque claro, votar un poco a ciegas a unas instituciones que no sabes cómo funcionan. Pero luego pasan cosas como que determinado partido en Europa vote lo contrario de lo que vota en el Parlamento Nacional. Y eso merecería una explicación. ¿Qué ocurre? Merecería una explicación. Sí, Muy duro. Y claro, ocurre. Ocurrió. ¿Cómo es que aquí en mi territorio defiende esto y en Europa vota con su grupo y vota lo No, contrario? pero eso también, volvemos a lo mismo, pero es que vuelve a pasar Sí, sí. en el gobierno central, de que aquí en Asturias o en donde sea, el diputado por aquí dice esto y va a Madrid y vota en contra de los intereses. Ahí, para mí siempre fue, el tipo envidiable fue siempre Estados Unidos, que el presidente llama a un congresista de su propio partido para convencerle, superconvencerle, y a veces dice que no, que mis electores opinan eso y no. Pero Es que estamos muy lejos de eso. sí, muchos. Sí, porque si no hoy en el Congreso tendría que haber problemas de conciencia y no los hubo. No los hay. No, se vota en bloque. Sí. Se vota en bloque. No, eso es un sistema muy inferior al americano. Pero Por bueno, eso, es el que tenemos, por claro. eso hay esas confusiones de X votó en contra, lo que sea y tal, porque todos están, yo sé por tal, que están pendientes del jefe de grupo que levanta la mano, hace uno y hace dos. Sí, Claro, sí. estás a otra cosa, ¿qué dijo? ¡Pum! Y fulanito que votó en contra, bueno, Se equivocó. bueno, tal. Multa de ¿Por qué? 500 Porque euros. en el fondo no razonas, el 80-90% de las normas que estás votando no las tienes razonadas ni pensadas. Bueno, pero no hay otro sistema. Es un sistema decimonónico. Sí. Es un sistema decimonónico Claro, es el que es. trasladado al siglo XXI. Sí, pero, Sistema de la misma configuración física de las cámaras. Las cámaras son arcaicas completamente, ¿no? Era para que se oyese con a la voz. los medios tecnológicos que hay ahora, Claro. que encima de esta mesa ha puesto en un cacharrito así que te puede poner en videoconferencia con Hong Kong. Claro, por eso. No claro, se puede claro. usar eso para que fulano, mengano, zutano y tal, que son los que aspiran a ser pues eso, presidentes del Consejo, de la Comisión Europea y tal, se dirijan a los ciudadanos, usen los... Joder, sería así para que no estuviera informada. No, la gente va a votar al partido que conoce de casa. Y Bueno, evidentemente influido por lo que le pasa en su casa. Claro, y luego viene la Hay sorpresa. otro problema que es también muy europeo, pero eso en general es el politiqués. Que los políticos hablan en politiqués. Y la no se burocracia. entiende. Y la burocracia. Es bueno, pero quiero decir que aunque hubiese ese sistema para dirigirse a los ciudadanos directamente, como hablan en politiqués, no se entiende en Pero realidad. bueno, siempre habría alguno que buscaría el hecho diferencial y dice, voy a hablar claro. Y entonces, cuando los demás vieran que, coño, usted habla claro y parece que me está moviendo al electorado, yo voy a tener que hablar claro también. Sí, Sí. eso también Luego es- es la burocracia. La burocracia europea llega a un nivel desesperante. Bueno, de hecho, cuando el Brexit, acordaros que se harían muchos reportajes, yo recuerdo uno que era que para un cepillo de dientes, no sé cuántas normas europeas, había 20 normas, me parece, para la fabricación de un cepillo de dientes. Era una locura. Estaba todo regulado, hasta el número de cerdas se tenía que tener cada implante. Pero volvemos a lo mismo. Regulación, sí. Hay mucha burocracia, pero luego volvemos aquí y quieres hacer una obra en casa, o quieres hacer cualquier cosa y tal, la burocracia municipal y autonómica es terrible. Sí, pero tienes la ventaja de que el alcalde lo ves por la calle y lo puedes poner colorado y tal. No, te pone colorado a ti, porque bueno. Bueno, a ti, vete tú a saber, pero, no sé, a ver, yo he sufrido un caso hace bastantes años de tener un montón de mercancía parada en el puerto de Valencia porque el palé de madera le faltaba no sé qué certificado europeo. Evidentemente, donde venía la mercancía les costaba trabajo señalar a Europa en el mapa. Claro. Como por preocuparse de que hubiera un certificado de no sé qué desinsectación, de no sé qué tal. Hubo que explicárselo todo y a partir de ahí, como los palés ya venían hechos de serrín, entonces sí se podían explotar. Pero claro, es que eso estuvo una mercancía 3 meses y pico parado porque primero hubo que explicarle al proveedor, oye, dime lo que es lo que tengo que cumplir. Bueno, estamos en el último minuto. A ver, haz un resumen de tu postura, de cómo lo ves las elecciones. Bueno, es un poco más de lo mismo, quiero decir, lo que veníamos comentando. ¿Cómo se va a votar en estas elecciones? Pues en clave nacional. En España en concreto. ¿De qué se va a hablar? Pues eso, de lo que se votó hoy en el Parlamento, del caso de la esposa del presidente. En fin, estas cuestiones van a pesar a la hora de emitir el voto los españoles, cuando no debería de ser así. Es decir, deberíamos de pensar en otras cosas completamente distintas, pero para eso es muy necesario que se diera esa información, es decir, visualizar de una manera distinta, trasladar la información de lo que es Europa, de lo que necesita Europa y hacia dónde vamos.
y en función de eso emitir el voto. Pero por desgracia yo creo que eso no va a ocurrir. Para no remitirme, yo voy a ser un poco osado y voy a hacer una porra. A ver, bien. PP, 13 que tiene, más 8 de Ciudadanos, más uno de esos dos que hay de más uno, más otro que se les regala, para mí 23. Y el PSOE, 21. ¿El PSOE? El PSOE, 21. 21, 23, 21. 23, 21. No sigo, para abajo. Bueno, sí, más o menos lo seré. Lo de la porra, pues, hombre, evidentemente... Pues, Puedes puede hacerla, ser, sí, puede que sea parecido. El problema es que esa porra se va a vender como un éxito a alguien que perdió 8 o 9 diputados, porque también los resultados que nos van a... O sea, la explicación de los resultados nos la van a hacer en clave interna también, lo cual tiene muchas narices. Ramón, ¿tu porra cuál es? Mi porra, que se vayan a la porra. No, evidentemente sí, van a andar sobre la raya de los 23, 24 el Partido Popular y el PSOE pues igual llega a 20. ¿24-20? 24-20. A ver, tienes que hablar tú. Tu porra. Pues muy parecida. Pueden ser 2 arriba, 2 abajo cada uno de ellos. Pero el Partido Popular por delante, sí. A ver, di una cifra para apuntarte aquí del premio. Pues es no que sé, si no, no te toca el pues premio. pueden ser 24-25, 20-21. 24-20. Porque hay que dar su resultado. Yo también. En cambio, en cuanto a la importancia de Europa, absolutamente de acuerdo con lo que ha expuesto Abel. Es que es así, no tiene más vuelta de hoja. Bueno, pues hasta aquí llegamos, amigos. Buenas noches. Nos vemos el próximo jueves, que ya estaremos prácticamente en vísperas de las votaciones, y seguiremos hablando de lo importante, que siempre son estos temas europeos, por ejemplo. Buenas noches.